Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenido a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y seguimos estudiando la palabra del Señor, la palabra de Dios que nos hace bien, que nos transforma, que nos cambia y que también nos abre el entendimiento y nos abre los ojos para que podamos conocer la verdad. Juan 8, versículo 32, el Señor Jesucristo nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad, hermanos, no se encuentra ni en el sol ni en la luna, se encuentra en la bendita palabra de Dios. Y por eso es que en este canal nos abocamos a enseñar solamente la palabra de Dios y la sana doctrina. Hoy quiero compartirles un nuevo tema. En un video anterior estuvimos hablando también un poco acerca de Pedro, de cómo este discípulo en su momento tuvo que superar, tuvo que trascender y vencer una fe emocional que lo llevó pues realmente a negar al Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar de Pedro, pero de una manera distinta. Y el tema que les quiero compartir en este momento lo quise titular: la palabra de Dios por encima de las experiencias. Escuche bien, el tema de hoy se titula la palabra de Dios por encima de las experiencias. Cuando hablamos en este tiempo de las experiencias, es indudable que es algo que ocupa mucho espacio en el cristianismo del siglo XXI y aún también en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Es muy notable ir un domingo a una iglesia, visitar una iglesia y encontrarse con que el predicador o el pastor realmente la mayoría del tiempo que utiliza en su sermón es para contar acerca de sus experiencias. Ahora, en un sentido, las experiencias no son malas. Cada quien vive y cada quien tiene experiencias personales, pero el peligro radica cuando esas experiencias las queremos convertir en doctrina, cuando aquellas experiencias personales, privadas, las queremos entonces aplicar dentro de la iglesia como un dogma o como una regla de fe. Eso no es lo que se debe hacer, y lamentablemente en muchos movimientos cristianos y pseudocristianos de este siglo XXI, esa práctica es muy común. Las experiencias, vuelvo y reitero, no son malas, no son pecaminosas, pero tampoco conviene a que nosotros podamos o a que nosotros coloquemos las experiencias por encima de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver en la vida del apóstol Pedro cómo Pedro va a hablar de una experiencia que él tuvo. Pedro va a explicar sobre una experiencia que él tuvo, que quiero decirles mucho antes de comentarles cuál es esa experiencia. Nadie ha vivido una experiencia tan maravillosa, tan especial como esa que vivió Pedro cuando era discípulo del Señor Jesucristo. Si podemos hablar de pronto Juan, allí con la revelación del Apocalipsis, probablemente estuvo a la par de esa experiencia que vivió el apóstol Pedro. Y esta experiencia de Pedro la encontramos en el segundo libro, en su segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 21. Pero antes de leerles la experiencia, quiero leerles lo que adelanta o lo que concluye el apóstol Pedro, que para colocar la palabra de Dios por encima de las experiencias, por encima de su experiencia y por encima de la experiencia de cualquier creyente, de cualquier pastor, sea quien sea. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Pedro nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la recomendación apostólica, que tenemos la palabra profética más segura. Y aquí habla Pedro de la palabra de Dios. Pero vamos a ver, mejor dicho ahora, esa experiencia que tuvo el apóstol Pedro. Versículo 16, el 15, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 21. Leo bajo la dirección del Espíritu Santo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Hasta ahí voy a estar leyendo en este momento. Acá al apóstol Pedro pasa a contarle a los hermanos, a la iglesia, esta iglesia que estaba siendo perseguida, los expatriados, que son a los que realmente Pedro está enviando esta carta para fortalecerlos, para animarlos a que entiendan que, bueno, estas persecuciones tenían que venir, pero que ellos, aferrándose a Cristo y manteniendo su fe hasta el final, ciertamente iban a encontrar la victoria. Pero Pedro, aquí en la segunda carta, Pedro está adelantando también que es muy probable que en muy pocos meses él va a ser sacrificado. Ya Pedro de alguna manera sabía que los romanos le estaban persiguiendo, lo estaban buscando y que era cuestión de tiempo que Nerón finalmente lo pudiese atrapar, como efectivamente pasó, y Pedro pues terminó siendo martirizado. Pero mucho antes de eso, Pedro escribe esta segunda carta para hablarle a los creyentes y decirle a los creyentes estas palabras que les estoy compartiendo, estas enseñanzas que les he compartido a través de los años. Y acá Pedro va a esgrimar esa experiencia que él tuvo cuando era discípulo de Jesucristo, que fue en el momento de la transfiguración, para que Pedro les haga entender a los hermanos que él no estaba hablando sin base, que él no estaba hablando cosas vacías y huecas, sino que él estaba hablando con fundamento. Lo que está diciendo Pedro dice, hermanos, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y acá Pedro nos envía directamente a Mateo capítulo 17. Si usted quiere puede leer luego con tranquilidad en su casa. Puede leer Mateo capítulo 17 y allí va a encontrar lo que fue ese momento de la transfiguración. Ese momento cuando Jesús, estando en el monte, la Biblia nos va a decir que el Señor se transfiguró. Transfigurar significa que el Señor por un breve tiempo mostró lo que Él es realmente. Le mostró a los discípulos, ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo, le mostró su gloria. En Mateo capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 13, por allí va a encontrar ese relato de la transfiguración. Ahí estaba el Señor, ahí estaban aquellos discípulos, este grupo selecto, y ahí el Señor mostró su gloria. Y alrededor del Señor se vino a parar nada más y nada menos que Moisés y Elías, y desde el cielo, que es lo que luego Pedro también dice en su epístola, se oye una voz, la voz de Dios
glorificando a su Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que Pedro está hablando de esta experiencia. Pedro quiere que la iglesia conozca esta experiencia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor Jesús le había dicho a Pedro, precisamente a los que habían visto esta visión, el Señor les había encomendado a ellos. Fíjense que acá en Mateo 17, versículo 9, el Señor les había dicho: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es decir, esa visión que había visto Pedro, Juan, Jacobo, el Señor les había privado a ellos de contárselo a nadie. No le cuenten esto a nadie hasta que yo resucite de los muertos. Y efectivamente el Señor murió, el Señor resucitó y el Señor ascendió a los cielos. Acá vemos a Pedro en esta epístola, probablemente por primera vez, sacando esta experiencia a la luz, sacando lo que él había visto. Pedro dice cosas muy lindas, la verdad. Pedro dice cosas muy lindas y muy impactantes, tocante a esta experiencia. Por lo menos la segunda de Pedro 1, el 17, él no va a decir: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía. Y acá vemos a Pedro probablemente muy emocionado, recordando y volviendo a vivir esa experiencia. Y Pedro utiliza palabras magnífica, magnificencia, gloria, honra, palabras exaltadoras. Porque ciertamente la experiencia que había vivido Pedro no era poca cosa. Ver a Cristo glorificado delante de ti definitivamente no era poca cosa. De hecho, el Evangelio según San Marcos, que también tenemos un relato de la transfiguración, literalmente vemos que en medio de la transfiguración parecía que los discípulos están hasta delirando, porque Pedro y los demás dicen: Señor, si quieres preparamos unas 3 enramadas, uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés. La gloria de Dios los había cubierto de tal manera que estaban literalmente atónitos, no sabían cómo responder a tal magnitud de gloria y de poder en la cual ellos estaban inmersos en ese momento. Ciertamente fue una experiencia, como les dije anteriormente, que ningún hombre ha vivido tal magnitud de experiencia, salvo Juan, salvo el apóstol Pablo, que fue llevado hasta el tercer cielo, pero muy pocos hombres han experimentado tal magnitud de experiencia de ver con sus propios ojos al Cristo glorificado. Pedro lo vivió. Pedro lo vivió. Pedro lo vivió. Y la experiencia de Pedro no fue una experiencia inventada, no fue una experiencia medio dudosa como escuchamos por doquier en el cristianismo del siglo XXI, hombres contando experiencias pero que no son comprobables, que nadie sabe, supuestamente entonces hay que confiar en la palabra de ellos. No, la experiencia de Pedro es comprobable, porque no solo Pedro lo dijo, lo tenemos registrado en las escrituras en más de un evangelio. Es decir, la transfiguración de la cual Pedro fue partícipe, la transfiguración de Cristo, fue una experiencia real, fue una experiencia comprobable. También fue una experiencia que marcó la vida de Pedro, fue una experiencia que Pedro jamás, aún llegando al cielo, yo creo que Pedro no va a poder olvidar tal magnitud de experiencia. Pero, y acá hago el pero, el famoso pero, Pedro pudo haber tomado esta experiencia y con esta experiencia llevar adelante la vida cristiana. Pedro pudo haber tomado esta experiencia y enseñarle a la iglesia siempre en base a esa experiencia. Pedro pudo haber sido el tipo de predicador, cuando vemos las prédicas de Pedro en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 10. Pedro puede haber sido ese tipo de predicador que apenas abre la boca: Pedro, yo quiero contarles cuando yo estuve en el monte y allí pude ver la gloria de Dios, esto y aquello. Pedro pudo haber hecho eso, como si vemos que hacen muchos en el día de hoy, con experiencias, pero mira,
1000 veces más pequeñas que las que vivió el apóstol Pedro. Muchos el día de hoy no viven de un testimonio. De hecho, la iglesia el día de hoy, de este tiempo, está tan adicta a las experiencias personales que fíjese que a veces organizan actividades y traen personas de otros países o de otros lugares solo para contar su experiencia. Vamos a escuchar a la hermana fulana que tuvo una revelación y descendió al infierno. Vamos a escuchar al hermano fulano de cómo salió de una cueva llena de demonios y esto y aquello. Y vivimos escuchando este tipo de cosas, y aún en las redes sociales a diario está inundado las redes sociales de un montón de gente que quieren contar sus experiencias, pero no solo contarlas, sino que lamentablemente estas experiencias luego quieren llevarlos a la iglesia como una práctica de fe y como una práctica cristiana. Y aquí está el meollo del asunto, hermanos. Y ahí está el problema de lo que nosotros queremos hablar en esta enseñanza. Y es que tenemos que entender a la luz de las Escrituras, y siendo Pedro un ejemplo comprobable de que no importa, escúcheme bien, no importa la magnitud de la experiencia que usted haya vivido, que estoy totalmente seguro que todas las experiencias de los hombres están por debajo de la experiencia de Pedro. Estoy totalmente seguro. Ningún hombre en este tiempo ha vivido la experiencia como la que vivió Pedro cuando estuvo allí presente en la transfiguración de Cristo. Pero lo que quiero que entienda es que no hay ninguna experiencia privada que pueda estar por encima de la palabra de Dios. No hay experiencia, no hay ninguna experiencia, ni la de Pedro ni siquiera, porque Pedro mismo lo va a ratificar acá. En el versículo 18, luego Pedro nos dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro está explicando su experiencia. Pedro está diciendo, mire, lo que yo viví fue real, lo que yo viví fue contundente. Yo oí claramente esa voz que desde el cielo, de manera tronante, decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a él oír. Pedro lo vivió. Pero miren lo que Pedro va a decir luego en el versículo 19. Miren cuál va a ser la recomendación apostólica frente a una experiencia. Porque Pedro acá nos va a hacer saber que si las experiencias, buenas, malas, lo que sea, no pueden estar por encima de la palabra de Dios. No son tan seguras como si lo es la palabra de Dios. Las experiencias van y vienen. Lo que vivió Pedro ese momento con el Señor, fíjese qué interesante, no lo volvió a vivir más. Fue una experiencia única, no fue una experiencia recurrente. No fue que luego cada ratico el Señor se transfiguraba delante de Pedro, Juan y Jacobo y los demás. No, fue una experiencia única, momentánea. El Señor sabe por qué lo hizo y por qué les permitió a ellos ser partícipe de ella. Pero luego en el versículo 19 es donde Pedro deja las cosas bastante claro. El 19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro nos dice que las experiencias no son tan seguras como si lo es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Las experiencias no. Las experiencias no solo son privadas, sino que las experiencias no tienen seguridad. ¿Por qué? Porque no tienen consistencia en el tiempo. Como le dije, la transfiguración del Señor fue una única vez.
delante de estos discípulos. Pero la palabra del Señor predicada, el evangelio de Cristo siendo predicado mientras estuvo en esta tierra, fue algo recurrente. Hasta el Señor estando en la cruz, todavía estaba predicando el evangelio. El Señor resucitó, no hizo más transfiguración, siguió predicando el evangelio. Minutos antes del Señor ascender a la presencia del Padre, seguía predicando el evangelio. Y es por eso que el libro de los Hechos de los Apóstoles, como lo firma, como lo introduce Lucas. Lucas dice: oh amado Teófilo, ya tenía mucho interés de escribirte acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Enseñanza y hacer, sí, enseñanza y hacer. Pero acá Pedro nos dice: la palabra profética es más segura que las experiencias. Y luego también nos dice Pedro acá en este versículo 19 que la palabra profética, entiéndase la Biblia, entiéndase la palabra, es la única que nos va a poder alumbrar en días de oscuridad. La palabra de Dios. Por eso que el salmista dice en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Si Pedro nos dice, la palabra de Dios es más segura que una experiencia. Pero no solamente nos dice eso, también nos dice que la palabra de Dios es la que nos puede iluminar en días de oscuridad. Las experiencias no garantizan eso. Las experiencias no dan ninguna garantía de eso. Usted puede haber tenido una experiencia y luego llega un momento de prueba, un momento de dificultad o un momento de inestabilidad espiritual. Las experiencias, tu experiencia no te va a poder regresar la estabilidad. La palabra de Dios sí. La palabra de Dios sí. Y por último, en ese versículo 19, Pedro también nos va a hacer saber que la palabra de Dios es la que finalmente tiene que emerger o tiene que salir de nuestro corazón, no las experiencias. Sí, lo que tiene que salir de nosotros es la palabra de Dios. Me encanta como lo dice acá. Él dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, luego más adelante en estas mismas epístolas, Pedro va a decir: si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios. Es decir, amados hermanos, a diferencia de lo que vemos en el día de hoy en muchas congregaciones, los apóstoles no eran adictos a las experiencias. Los apóstoles no utilizaban los púlpitos para experiencia, 2 horas allí contando lo que me pasó, contando cómo Dios me no sé qué. No, los púlpitos de los apóstoles eran usados para enseñar la palabra de Dios. Los púlpitos de los apóstoles de la primera iglesia era usada solamente para enseñar a Cristo, para testificar a Cristo. El testimonio que no tenemos que dejar de testificar es la vida de Cristo. Las experiencias de las cuales nunca tenemos que dejar de hablar son de las experiencias del Señor que tenemos registrado en las Escrituras. Y eso se llama el Evangelio. Pero no son nuestras experiencias privadas, no son nuestras experiencias personales. Ellas son insuficientes. Ellas no dan la talla. No importa lo que a mí me haya sucedido en mi ministerio, en mi familia, en mi hogar, en donde sea, en mi trabajo. Mi experiencia no es suficiente para aportar a la transformación espiritual de una persona, ni mucho menos aportar a la salvación de una persona. No, mi testimonio carece de toda capacidad para hacer eso, y la suya también. Por supuesto, la suya también carece de toda capacidad para hacer eso. Es la palabra de Dios que puede hacer eso.
Es la ley de Jehová que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y para finalizar, hermanos, quiero también leerles los siguientes versículos, el 20 y el 21, en donde Pedro prácticamente cierra el tema de una manera magistral. Pedro empieza contando una experiencia que tuvo, una experiencia espectacular, dicho sea de paso, una experiencia inigualable, pero aún así Pedro dice, ante esa experiencia me quedo con la palabra de Dios, que es más segura, que alumbra, da luz en días de oscuridad, y que finalmente lo que tiene que salir de nuestros corazones no son experiencias, es la palabra de Dios la que tiene que salir de nuestros corazones. Y en el 20, Pedro nos va a decir, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muy importante este texto. Pudiese montar una prédica solamente con este texto, porque acá Pedro nos va a hacer saber, es decir, nadie puede darle una interpretación personal a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vino por idea de los hombres. Miren todo el poder, ¿cómo explicarle? Toda la fuerza que le está dando Pedro a la palabra de Dios por encima de su experiencia. Pedro dice, porque ninguna profecía vino por voluntad humana, pero ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En el 21 es donde dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro no está mintiendo lo que dijo en el 19. Sí, Pedro, con lo que dice en el 20 y en el 21, cierra todo de manera magistral. Tenemos la palabra profética más segura. Segura, primero, porque no vino por voluntad humana. No la trajeron los hombres. Si la palabra de Dios la hubiesen traído los hombres, por ahí tuviésemos que dudar, porque el hombre es falible. El hombre es cambiante. Pero Pedro dice no, la palabra de Dios nunca vino por voluntad humana. Y luego nos recuerda que toda la Escritura vino por la inspiración del Espíritu Santo. Que aunque lo escribieron hombres, pero estos hombres fueron usados por el Espíritu Santo y Dios sopló la palabra en ellos para que ellos la pudiesen escribir. Es decir, Pedro termina diciéndonos, le comenté mi experiencia, tuve una buena experiencia, inigualable experiencia, pero quiero que se queden con la palabra. Quiero que se queden con la palabra profética más segura, hermanos. En este año de retener lo que hemos aprendido, yo también, servidor del Señor, les recomiendo, hermano, empiece a desechar las experiencias. Amado pastor, empiece a sacar las experiencias de su púlpito. Meta más Biblia, menos experiencia. Y será cosa tremenda lo que usted va a ver, que el Espíritu Santo y Cristo mismo va a hacer en su iglesia, va a hacer en esa iglesia que usted está pastoreando, porque no es suya, es del Señor. Menos experiencias, más Biblia, va a significar mayor crecimiento, mayor madurez espiritual para todo creyente. Así que, hermanos, de esta manera cerramos este tema, la palabra de Dios por encima de las experiencias. Claro que sí, ya lo hemos comprobado. El mismo Pedro no ha sido mezquino, no ha sido jactancioso, no ha sido soberbio. Pedro dijo, o nos dio a entender, tuvo una preciosa experiencia, tuvo una inigualable experiencia. Yo estuve cuando el Hijo de Dios mostró su rostro original.
el Cristo glorificado. Yo lo vi, Juan lo vio, Jacobo lo vio, lo vimos en su gloria. También escuchamos la voz tronante diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero Pedro dice: ante esa experiencia, iglesia, yo les recomiendo algo más seguro, la palabra profética más segura. No la suelten. En medio de las dificultades que estaban viviendo estos hermanos expatriados, perseguidos, aún el mismo Pedro estaba bajo la persecución romana. Pedro le decía a ellos: aférrense a la palabra profética más segura, la cual alumbra en días de oscuridad y es como un lucero que finalmente va a esclarecer y va a salir en vuestros corazones. Y sí, amados hermanos, la palabra de Dios debe estar por encima de toda experiencia y debe estar por encima de cualquier experiencia, tanto en la vida del cristiano como también en la vida de la iglesia. Saquemos las experiencias de los púlpitos y llenemos los púlpitos más de la palabra de Dios, más de la sana doctrina, más de la verdad bíblica, y ciertamente Dios puede hacer y va a hacer cosas tremendas en las congregaciones que estén dispuestas a retener lo que hemos aprendido a través de los años. Y así, hermanos, espero que esta enseñanza le haya sido de edificación. Sigamos estudiando la palabra, sigamos perseverando en el evangelio, no claudiquemos. Y así ya nos veremos entonces en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.